excelente tu reporte. Terrible caso. Pero bueno, vamos a hablar ahora, Maritere, amigos, de otro tema. Una noticia que a muchos llama la atención, genera expectativa. Es este anuncio que ha hecho el propio presidente de la República de que habría una propuesta para aligerar o facilitar el pago de deudas de tantas personas que en medio de esta pandemia están en una situación complicada económicamente. Así es, concretamente, Melvin, ¿cómo estás? Melvin Escudero, como siempre, ya con nosotros ahora. Queríamos empezar con eso, ¿no? Porque hay propuestas desde el Congreso, pero ayer ya el Ejecutivo ha dicho que sí, que también le preocupan las familias que no están pudiendo pagar sus créditos personales. Se ha hablado de reprogramación, se ha hablado incluso de la posibilidad de bajar tasas de interés. De hecho, se ha dicho desde el ministro que ya hay conversaciones previas con los bancos. ¿Qué opinas de todo esto? Muy buenos días con todos. Buenos días. Efectivamente, la pandemia ha traído secuelas. No solamente es desempleo, no solamente es salida del mercado de muchas empresas, sino que está afectando fuertemente la capacidad adquisitiva de la población. Estimábamos que el segmento C, D y E de la población ha perdido alrededor del 50% de su capacidad adquisitiva en promedio, gran parte por el desempleo. En este contexto, estos segmentos adyacentes hacia el mercado financiero habían pues obtenido una serie de beneficios, ¿no? Desde créditos a la vivienda, créditos automotrices, créditos a través de tarjetas de crédito con el sector financiero. Esta falta de capacidad de consumo y falta de empleo se traduce realmente en también la falta de capacidad de pago. Por eso hemos visto a la banca, apoyada por la Superintendencia de Banca y Seguros, iniciando una serie de procesos de reprogramación que se han dado ya desde el mes de abril, ¿no? Y digamos, hasta en agosto, septiembre, hay muchos bancos que han estado en ese proceso de evaluar a sus clientes y ver a quiénes reprogramar y a quiénes no. Hay un miedo extendido en el gobierno respecto al hueco de morosidad que puede existir hacia los siguientes meses en la banca. Y se han tomado ya una serie de medidas, incluyendo líneas de liquidez con el Banco Central de Reserva, a efecto de poder evitar cualquier problema en los bancos. Entonces, esta realidad existe y es una realidad que hay que abordarla y hay que hacerla de una manera inteligente, ¿no? El Congreso también ha planteado esa misma preocupación, pero como en otras medidas, prácticamente pues con un enfoque muy populista, ¿no? Y eso lo que ha generado los proyectos de ley presentados en el Congreso es una serie de críticas y de comentarios, porque literalmente romperían o quebrarían el Estado de Derecho que de alguna manera regula y digamos hace que el sistema financiero funcione bajo unas reglas de incentivos que permitan una competencia y un crecimiento de ese sector. Melvin, el gobierno lo que ha señalado es que hoy en Consejo de Ministros, hoy miércoles, estaría aprobando una alternativa, una propuesta, como ya se ha dicho, para aliviar la carga de pago de quienes tienen deudas personales con los bancos, financieras. Pero en el Congreso también hay una serie de proyectos. Hay quienes dicen, por ejemplo, en el Congreso que no se pague nada de aquí a diciembre y que recién se pague en enero como una manera de aliviar. Hay otras propuestas que dicen no, que la tasa de interés no sea como es hoy en día, sino que sea menor. ¿Por qué estas propuestas del Congreso, que pueden tener una buena intención, serían negativas para todos o a la larga? Justamente lo que has comentado es lo más populista que existe, ¿no? Porque hay una serie de contratos privados que están protegidos por el Estado de Derecho e incluso dentro de las libertades de la Constitución. Varias de estas medidas son intervencionistas. Pues no es que se pueda prohibir pagar 6 meses y después se retoma, o vamos a condonar intereses digamos, porque un tercero lo exige y rompiendo el derecho entre las dos partes, ¿no? Que en este caso serían las entidades financieras y los clientes. Sin embargo, si es que hay que generar algún subsidio, ¿no? Con el objetivo de que los clientes que han tenido pues mayor pérdida puedan de alguna manera reducir el costo de sus intereses o reducir el costo de sus amortizaciones, le corresponde al Estado, porque es la única entidad que hace subsidios de esta naturaleza, ¿no? No es que el Congreso puede hacer lo que quiera en este espacio. Por eso hay que tener mucho cuidado
para no quebrantar el tema de la confianza. Yo he venido diciendo en varias oportunidades, el problema del Congreso es que es muy populista, con ambición política, porque las elecciones están a la vuelta de la esquina, y lo que están tomando estas decisiones, que aparentemente son, digamos, buenas para la población, en realidad son muy malas, porque, repito, el mayor problema de la población es el empleo y la pobreza. Melvin. Para salir de la pobreza hay que invertir. Con estas medidas del Congreso no se va a invertir, la inversión se va a ir y vamos a entrar en un círculo de mayor pobreza, mayor desempleo. Pero lo que el gobierno está dando algo positivo también. Diera la impresión, Melvin, de que no se trata de un subsidio, más bien es de alguna manera instar a los bancos a que los bancos ajusten sus tasas de intereses, a que los bancos reprogramen. No necesariamente va a venir desde el Estado esa plata, esa ayuda, ese subsidio, pero tú hablas de que eso sería un problema. En términos prácticos, ¿qué consecuencias podrían traer estas medidas populistas? Claro, a ver, los bancos tienen obviamente posibilidades de hacer un análisis correcto de la situación e incluso ser en ese aspecto más flexibles, decidir a qué grupo de clientes se le puede dar mejores condiciones con el objeto de que puedan digamos, normalizar el pago de sus deudas. Eso es algo factible, eso ya existe, como repetí, ya hay, digamos, un monto significativo, parece que alrededor del 20 a 30% del total de la deuda ya ha sido reprogramada con personas, entonces ya los bancos están haciendo ese trabajo. No obstante, existe todavía mayor espacio, eso es verdad. Pero una norma ni del gobierno ni del Congreso nos puede obligar a la fuerza. Por eso cualquier cosa que se haga tiene que ser de una manera respetando el Estado de Derecho y, digamos, los contratos establecidos. ¿Cuál es el problema de romper las reglas? El principal problema es la falta de confianza que se crea en el país. Por ejemplo, el gasto fiscal, con la caída del PBI de este año de alrededor de 12%, el déficit fiscal del país va a ir alrededor de 9 a 10% este año. Con lo cual, campañas populistas que va a haber, la presión que se va a generar sobre la economía es muy fuerte. El Estado no va a tener margen de inversión. Por tanto, va a tener que recurrir a las asociaciones públicas privadas y a las obras por impuesto como un mecanismo de colaboración del sector privado. Para eso hay que crear confianza. Cuando uno rompe las reglas de juego, cuando uno lo hace con las AFP, con la ONP, con el sector minero, con la banca, crea tal nivel de desconfianza que el inversionista internacional se va a ir a otro lado, no va a venir con nosotros. Y el inversionista peruano también se va a ir a otro lado. Entonces, el recurso más importante, así no lo estemos viendo en este momento, es la inversión privada, que tiene que acompañar la inversión pública. Ambos son complementos. Uno no puede existir sin el otro. Entonces, tenemos que cuidar nuestra imagen internacional y local para atraer inversión privada. La inversión privada viene a través de los bancos. Entonces, chocarnos contra los bancos por chocar no hace sentido. Habría que, en todo caso, ver mecanismos de negociación con ellos a efectos que se sigan prolongando los plazos y, sobre todo, se trate de tener tasas más razonables. Es verdad que en el sector, por ejemplo, de tarjetas de crédito, hay tasas pues, que son muy altas, ¿no? 40, 70, 100%, 120%, lo cual no es correspondiente a esta situación donde el Banco Central y el gobierno están dando facilidades de liquidez y los bancos deberían trasladar también esas tasas, ¿no? Reactiva, un mecanismo de ese tipo. Sí. Puede haber un reactiva, digamos, para personas también. Eso es otra posibilidad. Y si eso se está pensando, entonces a buena hora. Son mecanismos alternativos Bien, que el gobierno... ¿no? Acabas de decir algo que creo que es interesante como cierre de esta presentación. Hay espacio para renegociar, hay espacio para que los bancos se sienten y puedan permitir, porque la gente quiere pagar, la gente no quiere tirar perro muerto, como se dice criollamente, porque más adelante va a requerir otro crédito o ampliar el negocio. Entonces no pagar ahora no es un buen negocio, valga la redundancia, pero tendremos oportunidad de seguir comentándolo contigo. Queremos agradecerte tu punto de vista y que nos orientes un poco de estos temas que a veces suenan difíciles. Muy bien, muchas gracias, Melvin. Pues vamos a estar atentos porque hoy precisamente se discute desde el Ejecutivo esta propuesta que está ya en varios titulares, una propuesta realmente interesante. Muy bien, nos vamos.